con nuestro querido Hugo Rossetti para hablar un poco de su vida y un poco de la perspectiva de la ciencia odontológica que él defiende. Entonces, Hugo puede hablar para nosotros como cuando naciste, sobre tus padres, tus abuelos. Conte brevemente sobre eso, por favor. Então, se não tenho gente, não posso saludar a ninguém. Hola, queridos, ninguno. Hola, ninguno. Hola, nadie. Bueno, Sonina. Felizmente, eu me crié en el campo. Y campo como es que falan vocês, la fazenda, ¿no? ¿En dónde? Ah, no la escucho para nada. Sí, puede ser del campo, sin problema. Puede utilizar... No, pero yo sé, en el litoral. Ah, no, puede ser no interior, no interior. No interior, felizmente. Isso. Eu falo que felizmente, porque não é a mesma coisa uma criança crescer e desarrollar sua mente e seu corpo numa grande cidade em donde o sol no llega las ruas porque los edificios lo tapan, en donde fica preso del cemento que prácticamente no está en contacto con la naturaleza. Aquella crianza como eu, que a la mañana cedo eu montava meu cavalo, 8, 10 anos, e saía a la floresta. E saía. Iba no ribeirão a pegar peixes, a colar. Puede hablar en español, Hugo. ¿Y dónde naciste? ¿En qué ciudad? Ah, bueno, mejor. Hablo en español y después tú lo traduces todo lo que quieras. ¿Sí? Sí, mejor. Sí, mejor, porque me complica mucho. Bueno, un chico que se cría en el campo está en contacto con los animales. Los animales que tienen un desarrollo acorde con el lugar que viven, o sea, con la propia naturaleza, que es auténtica, que no es una vida que incorporan solamente por otras ciencias escritas y por padres que también tienen otras informaciones a través de la televisión, las revistas. No estoy diciendo que unos sean mejores y otros sean peores. Solo estoy diciendo que... No, me dijo que no hable portuñol, me dijo que hable castellano. Hablo castellano, sí, siempre, porque es mejor para que pueda mejor. Aquí puedo... del punto de vista de tu percepción del nacimiento, claro, de la infancia, de la niñez.
Entonces, este chico del interior, como fui yo, se cría con conceptos más naturales, más espontáneos de las cosas que se producen en la tierra, no en los laboratorios y en las grandes universidades, las cosas de la tierra. Y las cosas de la tierra, felizmente, son simples, son muy simples. No están especulando con políticas, con estructuras, con estéticas, con modas que generalmente vienen de países más pudientes, voy a decir, no más grandes, más pudientes, que incorporan más ciencias, más ciencias, más ciencias. Y las ciencias humanísticas nacen de la tierra, nacen de la herencia, una fecunda herencia que tiene millones de años, y no unas ciencias que están siendo creadas ahora y que los chicos de la ciudad incorporan más tecnología que humanismo. El del campo no solamente incorpora más humanismo, incorpora más perrismo o cachorrismo, como incorpora más caballismo, incorpora más todos los elementos simples de la tierra, que en el campo están todavía. No está muy contaminado el campo con la ciencia. Y bueno, me estoy yendo a la segunda pregunta. Pero si nosotros hubiéramos mantenido en el campo, en el interior, solamente con la naturaleza, ¿sería posible el desarrollo humano? Esa es la cuestión. Dime. Sí, hace varios millones de años que el humano se está desarrollando. Se está desarrollando su cuerpo del macaco, del mono, hasta ahora se está desarrollando y evolucionando. O sea que no necesita que de repente aparezca en forma urgente estoy hablando de 100 años. Para millones de años, 100 años es una explosión. Y no creo que se pueda en tan poco tiempo cambiar una cosa evolutiva de tantos años. Mirad, un ejemplo reciente. Cuando yo tenía 7 años, las mujeres pudieron votar. Antes no votaban las mujeres. ¿Quiénes eran las mujeres para votar si las mujeres, la naturaleza las puso para criar hijos, para procrearse, para cuidarlos y para ordenar un poco el lugar donde vivía esa familia, mientras el hombre iba a hacer las cosas del hombre, o sea, a cazar,
cazar, para traer alimento a la casa. Y resulta que ahora, fíjate tú, que en menos de 70 años, el proceso evolutivo de la mujer ha sido tan grande, que está trayendo muchos conflictos en este momento, especialmente en la relación hombre-mujer, porque la mujer se está adaptando muy bien, dado que son superiores, dado que tienen un vientre además, y dado muchas cosas, ha podido evolucionar mucho más rápido que el hombre. El hombre no está en condiciones en este momento de haber producido un cambio tan grande como para estar en igualdad con la mujer en diferentes cosas. Ahí tienes, por ejemplo, un problema que ha traído lo tan rápido del cambio que producen las ciencias. Y aparecieron los femicidios, que antes era muy pocos y ahora hay muchos. Y no se puede hacer un cambio violento de algo que viene con millones de años de evolución, ¿sabes? Hugo, entonces, hay un autor que tú conoces un poco, que es Karl Marx, el del marxismo, ¿no? Marx, que habla que en los últimos 200 años tenemos una especie de una aceleración del espacio y del tiempo con el capitalismo. Entonces, si nosotros estamos en el planeta a 20.000 años de la evolución del hombre, los últimos 200 años, o bueno, en el siglo XIX, cuando él ha vivido, hubo entonces una aceleración del tiempo. Entonces vivimos la aceleración. ¿Cómo tú piensas la aceleración del tiempo que vivimos hoy día? Entonces, ¿qué hacer con eso? Bueno, si hay la ciencia humanística que piensa en la relación entre el hombre y la naturaleza, cómo hacer este cambio para que el hombre viva en el planeta de una forma más menos acelerada. Las ciencias especialmente las ciencias humanísticas, que van absorbiendo técnicas, materiales, acciones y cosas de otras ciencias y que las van incorporando, se olvidan muchas veces que lo más importante y lo principal es el hombre en sentido genérico, ¿no? Es decir, el hombre como el hombre o mujer, estoy hablando de chicos, chicas, hombres, mujeres, todo. ¿No? Se ha olvidado de que primero tiene que defender al hombre y que el componente psíquico es más importante muchas veces que el comportamiento físico. A ver, vamos a ver si puedo ser claro en algo. Nosotros aplaudimos y nos beneficiamos y nos alegramos cuando aparecen nuevos inventos basados en las técnicas para cuando hay
que hacer trasplantes de corazón, de riñones, de suplementar hígados, y todo eso está muy bueno. Pero que nosotros quieramos ponerle a una muelita descartable o una muelita de leche todas las técnicas para salvar heroicamente una muelita y olvidarnos de que esa muelita está íntimamente comunicada a través de la zona oral con el cerebro que está en formación y de una crianza, de un niño, tenemos que poner primero la cabeza del niño y después ver cómo técnicas nos ayudan a salvar algo que la biología ya lo está salvando. ¿Por qué digo esto? Porque hay algunas especies animales, el perro, el hombre y algún otro más, que tienen dentaduras temporarias, que tienen dentaduras que la biología las hace hermosas, porque es muy bello ver una dentadura sana de una crianza de 2, 3 años, la armonía que tienen, las formas, es bellísimo lo que hacen, es como hizo la biología, cómo, de dónde sacó recursos y elementos físicos para hacer una cosa tan hermosa, nada más que para que duren unos pocos años. Unos pocos años. Ahora bien, si hace una cosa tan magnífica la biología, para que después la reemplace otras más magníficas, quiere decir que tiene los elementos disponibles para que eso tan hermoso que hizo lo pueda sacar. Porque tiene que salir, porque dentro de su estructura orgánica está planificado que tienen que salir unos a los 5 años, otros a los 7, otros a los 10, otros a los 11. Y sabe cómo sacarlos, si están sanos. Y si están enfermos también. No va a ser la biología no va a ser una imperfección tan grande que, ay, tiene una caries, ay, ¿ahora qué hacemos? Ojalá que haya un dentista para que lo arregle o para que lo saque. Entonces es una incongruencia muy grande que una ciencia humanística, como dicen ser la odontología y máxime la odontopediatría, no piense en estas cosas y se erija como el defensor de la biología porque tapa, tira, pone una dentadura que está destinada a estar un tiempo nada más, por una cantidad de beneficios especiales que podemos enumerarlos después. Pero hubo un cambio en la epidemiología de las caries en el niño. Hubo un cambio de la biología, de la epidemiología, ¿ok? ¿O no? Hubo un cambio. Hoy día quien tiene caries son los niños más pobres. Los niños ricos, los niños del estrato sociales más altos no tienen más caries. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Mira, Sonina, yo he andado mucho por el mundo
Y yo te diría que en todas mis pesquisas, en mis investigaciones, nunca se me cruzó por la cabeza niños negros, niños blancos, niños pobres, niños altos, niños bajos, niños Down, niños esquizofrénicos. No, nunca se me cruzó por la cabeza. Para mí son todos iguales, todos iguales. Depende muchas veces en qué lugar nacen, no solamente en qué lugar físico nacen, sino en qué lugar de familia nacen. Porque, fíjate tú, hay un chico infeliz que nació en un lugar muy pobre, pero hay un chico infeliz que nació en un lugar muy rico. Ahí tienes el caso de Henry, el hijo del príncipe Carlos. Pobrecito lo que habrá sufrido toda su niñez, con toda una forma totalmente, yo diría, antihumana. Mientras un chico pobre estaba jugando en el campo, sucio los pies, y no sé, o sea, no, yo no he establecido nunca una diferencia. Mira que yo he estado en los campos, tengo programas en los campos de refugiados árabes, saharaui democráticos, en el África. Tengo programas en México, en muchos lugares, en Ecuador, en Brasil, por supuesto, tú los conoces, porque hemos hecho juntos programas, tanto en favelas como en escuelas populares. No, para mí no existe diferencia. La única cosa que yo he tratado de hacer es que los chicos ya tienen de por sí muchas infelicidades en su vida y que mi ciencia no sea una infelicidad más que muchas veces se transforma en terrorífica. Es el día de hoy que yo veo algunos niños aferrados al cuello de sus madres, llorando desesperadamente y no saben por qué. Pero sí saben, porque su madre está muy nerviosa y le dice al niño, vas a ver que el doctor es bueno, y ella está con la mano fría y temblando. Y el chico conoce mucho a su madre, ¿sabe? Y sabe cuando su madre miente o cuando su madre es honesta. Cuando va a la panadería no le dice al niño, mirá que el panadero es bueno, ¿sabe? Pero estoy viendo de que no estoy muy humanístico conmigo mismo. Porque tú me pediste que yo hablara de mí y yo no estoy muy humano conmigo mismo. No he hablado de mí. Nos hable un poco sobre eso. Tuviste una niñez feliz en el campo y marcó profundamente tu forma de vivir y de mirar el mundo. Entonces, hable un poco sobre eso, sobre tus padres. Bueno, fuiste un niño feliz. Entonces, lo que hacemos como dentistas es provocar menos infelicidad donde hay infelicidad, ¿no? Justamente eso me pasó. Yo era un chico feliz hasta que a los 6 años, no, 8 años,
que tuve una caries muy grande en un primer molar permanente, dado que mis padres nunca tuvieron educación para la salud bucal, y a mí en la escuela nunca me enseñaron a cepillarme los dientes o cómo evitar esos dolores, y tuve dolores muy fuertes. Entonces me llevaron al dentista. Y el dentista me metió una máquina en la boca y el dolor que yo tuve, me parece que todavía lo tengo, fue totalmente inaguantable. No fue inaguantable y no pude aguantar. Y entonces el dentista no me pudo trabajar más. Y entonces, como en aquel entonces se hacía cotidianamente, ya vas a ver cuando venga papá. Pues claro, Hugo, ¿qué año era? ¿Qué año? ¿Cuándo naciste? ¿Qué año en el naciste? 48 era. En 58. Naciste en... 48. Ah, ok. A los 10 años. Yo nací en el 40, tengo 81 años ahora. Ah, ya. Entonces fuiste al dentista a los 48. En 1948. Entonces, Sí. era una odontología sin prevención, una odontología con una tecnología muy poco desarrollada. ¿Qué piensas hoy de la odontología del pasado y de la odontología del presente? Bueno, no puedo ser objetivo. No puedo ser objetivo porque para mí la odontología del pasado era arreglar muelas o sacar muelas. Mejor dicho, primero eran nada más que sacar y después arreglar. Y así fue evolucionando la técnica con la ciencia y apareció la famosa turbina, que fue la máquina de destruir hombres, de destruir bocas, el facilismo. ¿Qué año Porque fue de la llegada de la turbina? ¿Tú recuerdas? Este año, los años 50. y un poquito más, yo creo que fue más o menos en el año 55 que empezó a aparecer la primera turbina. No, un poco antes. Sí, 52, 53 aparecieron las turbinas. Me acuerdo que de los 4 dentistas que había en el pueblo donde yo me crié, en Montecaseros, provincia de Corrientes, una vez había un dentista que era muy progresista y venía siempre a Buenos Aires a los cursos, a los congresos. Y un año volvió a Montecasero después de un congreso con una chapa así, grandota, que decía torno ultrasónico. Entonces puso dentista acá, una chapa y abajo otra, torno ultrasónico. Y claro, los mató a todos los otros dentistas que estaban con las cuerdas ahí, con el torno a pedal. Y entonces tampoco se utilizaba la anestesia para operatoria dental. No existía la anestesia, era nada más que para cirugía. ¿Cuándo empezó la anestesia para los otros procedimientos que es no solo la cirugía? Yo creo que fue alrededor del año 60. Yo creo que fue cuando empezó a aparecer
la atención por cuadrantes, es decir, que apareció la maldita ergonomía, en donde el dentista miraba más la cartera de la señora o el bolsillo del señor que los problemas que tenían esos señores. Era la época nefasta de la odontología, en donde mandó al dentista a ser un economista de su profesión humanística, ¿saben? Y no siempre está unida la parte humanística de la parte económica. Eso también depende de las familias. Hay familias que mandan a sus hijos, que mandan y que presionan sobre la mente de ellos y que los dirigen hacia esa, a que sean ricos, a que ganen mucho dinero. Y hay otras familias que quieren que sean más estudiosos, más seres humanos importantes para la sociedad. ¿Y tu familia cómo fue? Y mi familia fue la del famoso hijo de italiano, que era un suboficial del ejército, o sea, era con un estatus mejor que al abuelito mío, que era ferroviario, ¿sabes? Y que entonces el próximo paso que tenía mi papá como una obligación de vida era tener un hijo doctor. ¿Tuviste El cuántos, famoso hijo doctor, ¿Tuviste cuántos hermanos? Hermanos, hermanas, ¿tuviste Una cuántos? hermana 2 años mayor que yo. Y entonces, el famoso, el hijo doctor, quiero el hijo doctor, eso sí me lo metió mi papá en la cabeza. Y yo prefería trabajar en los trabajos más rudos que estudiar. Yo no era un buen lector. No era un buen estudiante. No era muy mal estudiante. Entonces, escucha. Estamos teniendo problemas de comunicación. ¿Me estás escuchando Me parece bien? que hay como un ruido ahí. ¿Eh? No hay un ruido. Sí. Creo A ver, que ahora, hay un ruido ahí. ahora desapareció el ruido. ¿A ti también? Sí, desapareció. Sí. Bueno, Un poquito. entonces resulta de que quería un hijo doctor, quería un hijo doctor, quería un hijo doctor. Y él se esforzó con el sueldo magro que puede tener un suboficial del ejército, para que yo estudiara. Que estudiara. Ahora, cuando yo me di cuenta que en la escuela secundaria no me gustaba estudiar, no me gustaba leer, y que para aprobar anatomía había que estudiarse un libro así. ¿Estás loco? No, jamás voy a poder. Y entonces cuando vino el momento decisivo para inscribirme en una facultad, yo dije, ¿y odontología no será más fácil? Y me metí en odontología. Y tuve que luchar mucho. Histología me quedé libre. Anatomía la rendí 3 veces. Fisiología la rendí 5 veces. O sea que no tenía ni vocación para la odontología,
ni vocación, ni ganas de estudiar. O sea que fue todo un sacrificio, lo que para otras personas era hermoso, la universidad. Pero al fin pude recibirme, tardé un año más y me acuerdo que yo tenía mucha conexión con los niños. Y entonces, cuando llegué a quinto año y en la primer clase, en la clase inaugural, la profesora titular, la doctora María Inés Egoscue, daba la clase inaugural, de repente se apagaron todas las luces, estábamos todos los alumnos ahí en el aula, se apagaron todas las luces y apareció así en cuatro patitas un bebé desnudo. Fue una impresión tan grande que me produjo eso, como la vez que vi por primera vez el mar, porque yo tenía ya 13, 14 años y me había criado en Corrientes. Y una cosa es ver el mar en fotografías y otra cosa es cuando de repente haces así, el colectivo hace así y te aparece el mar, ¿sabes? Así me apareció el niño, desnudo. Era el primer ser humano que yo vi en mi carrera en quinto año. Porque los otros seres humanos que te mostraban, no lo mostraban por el ser humano, te lo mostraban tapados los ojos así, con tiritas negras, que era una persona o una cosa que llevaba dentro de su boca un planteo que le hacía el dentista o una técnica o una cirugía o una cosa, pero no eran seres humanos, ¿sabes? Eran taipodón de carne, hueso, corazón. Y Y esa entonces, profesora, todavía, si esa profesora que fue muy importante para ti de la odontopediatría, hoy día está jubilada o dónde estás, la profesora? ahora, no, Sí. murió hace mucho. No, murió hace mucho. Pero ella hizo su máster en Michigan. Entonces, cuando vino a la Argentina, nos quiso michicanear. Y acá todavía estábamos nosotros. ¿Qué significa esta palabra? Entonces, hiciste un magíster en Michigan, entonces, de Estados Unidos. Nos ¿Qué quiso significa esta meter, palabra? nos quiso meter las ciencias de los Estados Unidos, o sea, de los yanquis que decimos nosotros, en donde nosotros estábamos todavía en otros lugares, en otros parámetros. Mira, antes de que me olvide, pero después quiero seguir con lo del niño, ¿eh? El ser humano va teniendo un crecimiento así, mira, ¿ves? Un crecimiento muy lento, especialmente los del interior, van creciendo. Ahora, las ciencias que producen los seres humanos van así. Entonces, en la medida que nosotros íbamos más hacia adelante, la ciencia se iba alejando, la ciencia se iba alejando del crecimiento humano.
¿sabes? Entonces, las ciencias que traía la profesora de Michigan no estaba de acuerdo con la nuestra, que era más horizontal, el crecimiento de los pueblos más humildes, más honestos, más humanos, ¿sabes? Entonces, no lo podíamos absorber muy bien. Y Bueno, si habla de bien, esta, pero ella fue muy importante por este niño desnudo, o sea, esta clase con el niño desnudo fue el cambio, o sea, fue un marco en tu formación, en tu percepción sobre tu práctica y totalmente, habla sobre eso, sobre tu relación con esta profesora y cómo fue. totalmente. Ahora, ¿qué pasó? Eh, eh, la evolución que ella tuvo, amante de las ciencias, por el otro lado tenía una contradicción, amante de ese bebé, amante de los niños, y tenía un cortocircuito, cosa que a mí no me pasó. ¿Cómo era, cómo la sentía el cortocircuito? Ella tenía la ciencia de los Yankees y tenía el amor por el niño. ¿Cómo hacía? ¿Cómo era para ella? Y bueno, ella, por ejemplo, defendía la ciencia, o sea, yo me acuerdo que trabajé con Formocresol y ella estaba contenta conmigo por los avances que yo tenía para salvar la muelita, salvar la muelita, salvar la muelita. Y después se quedó muy contenta conmigo cuando yo creé, durante 3 años que estuve en histología, creé cavidades para odontopediatría, para operatoria dental. Eran magníficas, las publicamos en odontología, los libros de odontología clínica de Norteamérica. Y ella estaba orgullosa de esas cosas que hacíamos nosotros, creábamos para los niños, ¿sabe? Que no era hacer la operatoria del adulto, pero chiquitita. Que no era hacer la prótesis del adulto, pero chiquitita. Que no era hacer, sino que era la odontopediatría con su personalidad. Porque nosotros fuimos, y tú también fuiste, los creadores de la odontopediatría que no existía. Cuando yo tenía 6 años y me hicieron sufrir tanto, no existía la odontopediatría. Existía la odontología y no existía la odontología preventiva. ¿Entiendes? A mí fue otro grande argentino, Simón Katz, que escribió un libro, Odontología Preventiva en Acción, un libro muy importante que lo escribió también en Michigan, que fue el que a mí me dio fuerza y me dio ganas. Me acuerdo un día una conferencia de él, para que tengas una idea. Yo estaba estudiando en 5.º año, o sea, en el año 62, 63. Y él daba una conferencia en la Asociación Odontológica Argentina sobre el flúor. El flúor. Y cuando voy ahí, estaba la doctora que lo anunciaba, él, que era el profesor adjunto, que daba la conferencia, y yo, estudiante. Él era mi profesor en la facultad. Y yo estudiante. Llegó la hora. ¿O Simon Katz era tu profesor? ¿Fui? Mi profesor, era mi profesor en la facultad. Simon Katz, del libro, él publicó el libro en 1975. ¿Cuándo estuviste en la universidad, Hugo? ¿Cuál fue el año?
Yo me gradué en el año 63. Y en ese año fue que fui a la conferencia, en el 63. Resulta que era el único, fui el único que había, porque el flúor, ¿qué era? El flúor no, si era una conferencia de traumatismo, de prótesis en niños, de operatoria en niños, estaba lleno eso. Pero de flúor no había nadie, no existía en ese momento una actitud preventiva, ¿saben? Entonces, ¿qué hizo ese profesor? Fue la mejor conferencia del mundo, de la vida de él y de la mía. Me dijo, jovencito, ¿usted tendría problema que vayamos al bar? Nos sentemos en una mesa, tomamos un café y yo le doy la conferencia. Imagínate, yo era alumno de él, no era doctor, no, era alumno, que incluso creo que fui de chupamedia nada más. Porque él dijo, miren que voy a dar una conferencia y ningún alumno fue. Flúor, una conferencia de flúor. Y fuimos al bar, nos sentamos uno frente al otro y yo temblaba porque era el profesor. Y él empezó a desplegar bueno, acá, y esto. Sacaba esa hoja. Y acá. Hablaba. Y yo temblaba y lo miraba y ya, así, ¿no? No entendí nada, no aproveché nada, pero aproveché todo, la parte más importante de todo. Una hora, cuando llegó la hora, dijo, bueno, alumno, espero que le haya servido mi conferencia. Y se fue, y yo me fui. Y de flúor no aprendí nada. ¿Sabes qué importante que fue ese mensaje de un profesor para humildizar la ciencia? No sé por qué motivo después mi vocación prevencionista, no sé cuál fue mi vocación, pero yo creo que esa actitud que tuvo un profesor por un ser humano, es más importante que toda la ciencia que haya venido y haya traído y haya puesto. Son ítems humanísticos que Bueno, fueron... se mantuvo muitos anos na Universidade de Buenos Aires. Simon Katz, ele foi professor de onde? Él fue profesor muchos años en Buenos Aires, pero después trabajó muchos años en Estados Unidos, que Se fue foi, donde escribió, sim, un tomo muy grande, Odontología Preventiva en Acción, se llamó, que supongo que tú también has leído a él. Simon Katz. sim, ok, eu conosco o autor. Pero me hable sobre como eram as práticas comunitárias neste período, ele hacía ou não, e al final ele cambiou sua vida, foi a Estados Unidos, não quedou mais em Argentina, como foi? Sí, fue como que le quedaba chica la Argentina, ¿sabes? Y entonces él se fue para allá. Pero después yo supongo, que Estados Unidos le quedó chico humanísticamente. Y por eso volvió, ¿sabes? Mira, yo he tenido beneficio de no haber estudiado, de no ser un buen estudiante. Pero yo, por ejemplo,
cuando leía un libro tenía que tener figuritas, fotos, tenía que tener fotos. Si era un libro que era todo escrito, todo escrito, todo escrito, yo ni lo miraba. Resulta de que yo dije, yo voy a hacer mis propias fotos. Yo tuve una virtud muy grande, que era muy hábil con mis manos. Un poquito inteligente era, pero era muy hábil con mis manos. Y yo era capaz de poder realizar casi todas las técnicas que la ciencia decía que se hacían con las manos en las bocas de los chicos. Entonces yo dije, bueno, voy a hacer yo todas estas cosas, pero las voy a fotografiar. Las voy a fotografiar. Y las voy a seguir en el tiempo, Quando fotografiando. empezaste, ou seja, tu empezaste, já estava recebido? Sim. E começou a fotografar, ou ¿Sabes qué não? pasa? Que como me gustaban tanto los chicos, en la carrera, cuando me tocó la materia odontopediatría, fui muy buen alumno. Muy buen alumno. Porque me encantaban los niños. Tal es así que ni bien me recibí, me llamaron de la cátedra de odontopediatría, me llamaron para que fuera como docente, como ayudante de segunda. Y ahí tuve otro problema, que a los 6 meses... Quem lhe chamou? Qual professor? Como se chamava? O grupo? La jefa de trabajos prácticos que yo tenía me dijo, Huguito, vos vas a venir a la cátedra conmigo, vas a ser mi ayudante, ¿sabes? Porque era muy buen alumno yo en odontopediatría. Y a los 6 meses de estar como ayudante de segundo, la profesora titular me nombra jefe de trabajos prácticos. O sea que todos los ayudantes de segunda, los ayudantes de primera, incluso los jefes de trabajos prácticos que estaban todos, era como la cúpula de la cátedra, yo, un provincianito, de repente estaba ahí en la mesa de discusión de los grandes y estaba por arriba de lo que antes, de lo que el año pasado eran mis jefes. Y eso me produjo una cosa muy fea. Yo tenía mi espíritu provinciano, respetuoso, humilde, y fui a la profesora y le dije que no, que yo no aceptaba el cargo. Y ahí la profesora, que era chiquitita así, pero más mala, le teníamos miedo. Como se chamava? María Inés Egoscue. Esto no, vos dijiste que era, ¿no? Me recagó a pedo. Menos que lindo me dijo de todo. Así que usted piensa que una persona que está mucho tiempo en un lugar merece crecer y una persona inteligente, creadora, esto y el otro, tiene que estar siempre abajo. No pienso eso. Y entonces, bueno, pero yo me siento mal y bueno, siéntase bien, vaya. Fue una cosa fea en ese momento, porque yo era un provincianito que venía de allá, de un pueblito, y de repente estaba trabajando, que en odontopediatría casi todas eran mujeres,
y era cuando en la Argentina era la exportadora de psicólogos y psiquiatras, exportó a todo el mundo a la Argentina, y estaban todas psicoanalizadas, y yo sentía como que se reían de mí, me hacían bromas muy feas, y fue una etapa fea esa. Al poco tiempo vino la dictadura y nos echaron a todos. Y yo seguí. ¿Qué año fue? ¿Qué año fue la dictadura? 1972 en Argentina, o un poco después. 23. No, 68 por ahí. Ahí tú te echaron de la universidad, todos los profesores se fueron, ¿cómo fue? Todos se fueron y se dispersaron. Y Eso fue muy bueno para toda la generación, ¿no? De la odontopediatría de la Universidad de Buenos Aires. Y hable sobre... Ahora, yo ya estaba documentando niños y ya tenía 4 o 5 años de la evolución de las prótesis que yo hacía, de los tratamientos de conducto, de la operatoria que yo hacía, ya tenía material. Y acá en la Universidad de Buenos Aires, algo que tú pones en la facultad ya no lo puedes retirar más. Es decir, que ese material mío, fotográfico, de mi clínica privada, que yo lo llevé a la facultad para que sirviera de docencia y que se utilizaba como docencia, quedó en la facultad. Y fue muy cómico porque en un congreso de Córdoba, el profesor adjunto que quedó en la facultad utilizó ese material para dar la conferencia. Y entonces yo estaba sentado entre el auditorio, porque después de él venía yo a dar la conferencia mía. Y yo de repente veo paciente mío. Y él hablaba del paciente, pero decía cualquier cosa porque él no conocía al paciente. Y hablaba cualquier cosa y decía que era no sé qué y no sé cuánto y qué sé yo. Y ahora vamos a ver otro. ¡Ah, otro paciente mío! Y después otro paciente, ¿saben? Y había una doctora al lado mío, la doctora Marta Basso, y yo le muestro, porque le digo, mira, acá estos pacientes los tengo acá, estos son los originales. Hugo dice, si no vas y los muestras, no te quiero más, no sos más mi amigo, no te respeto más. Y yo entonces, ahí arreglando mi conferencia, cambiando toda mi conferencia y poniendo esos pacientes en el carrusel. O sea que él se baja y se sienta en la primera fila para escucharme. Y yo, bueno, este paciente que ven acá se llama José Luis Pelota. Es paciente de mi consultorio particular, y el problema que tenía era este. Esta zona, bueno, este otro chiquito se llama fulano de tal, y vive, te imaginas. La gente, bueno, pero no estamos hablando de esas historias. Entonces, creo que... Estaba hablando de mi evolución. Sí. Y bueno, en este momento todavía empezó a hacer fotografía y bueno, y ahí la Me fotografía... empecé a dar cuenta, me empecé a dar cuenta que las cosas que yo enseñaba y que muchas veces ni las podía hacer yo, las estaba enseñando porque estaban en el libro, porque estaban en los libros, había muchos libros brasileños que venían acá, de Paulo Guedes, de Guedes Pinto, de mucha gente.
de Luis Figueredo, bueno, de muchos brasileros venían. Entonces resulta de que yo les enseñaba a mis alumnos a hacer cosas que yo muchas veces no las podía hacer o me salían mal. Y además me daba cuenta que muchas veces eran muy agresivas para los chicos. Entonces, mentí una vez, mentí 2 veces, mentí 3 veces, pero a la cuarta no podía seguir mintiendo que esas cosas eran buenas para los chicos, que todo el mundo la podía hacer, y no era así, porque especialmente las chicas que no tenían mucha habilidad manual y no tenían fuerza en los dedos como para tener la pieza de mano o la turbina y para hacer cosas micrométricas adentro de una boca de una criatura, no lo veía como bien a todo eso. Y gracias a mi papá, que a los 10 años yo le mentí, y él me dijo, no vuelvas a mentir en tu vida, por de pronto te voy a cagar a palo, y me cagó a palo. Mi mamá lloraba y se metía en el medio, con la alpargata me daba, ¿saben? Así que no vuelvas a mentir. No te imaginas qué bueno que fue en mi vida no mentir nunca más. Nunca más a la vida le mentí. En el libro Odontología Latinoamericana tú hablas sobre eso, sobre que el problema es que la ciencia es muy peligrosa porque uno empieza a cambiar los slides, cambiar la forma de, porque no quiere mentir a la ciencia que él piensa que la ciencia es verdadera. Entonces, no, ya no habla más la verdad sobre lo que los fatos, los hechos le hablan. ¿Qué piensas tú sobre eso, Hugo? No hay mucha mentira en esta ciencia hoy día. O sea, mucha mentira. Totalmente, totalmente. Mira, yo he estado adentro de la facultad, adentro de donde se crea la ciencia, que eso es otra de las cosas que tendríamos que ver. Las ciencias se crean en las grandes ciudades por las personas que se crían en las grandes ciudades. Y entonces hacen exquisiteces de las personas y para las personas de las grandes ciudades y se olvidan de los pueblos. Ya es mayor la cantidad de personas de los pueblos que de las grandes ciudades. Y las ciencias mienten de entrada mienten. Mienten porque dicen que es como para toda la gente y no es para toda la gente. Es para determinada gente. ¿Sabes? Y esa es una cosa de que yo, provinciano, en un determinado momento, me sentí agredido por las ciencias. Me sentí excluido. Mira, la ciencia es esta. Si puedes agarrarla, bien, y si no, jodete. Arréglate vos. Pero Hugo, cuando hubo la dictadura, que todos se fueron, ¿cuánto tiempo después hubo un retorno de alguien o no? ¿Qué pasó?
en este periodo. Empezaste tu práctica clínica, que, bueno, una cosa es la política, otra cosa es la vida privada, ¿no? Me hables sobre este periodo en Argentina, cómo fue para la odontología preventiva y la odontopediatría. Mira, sí, es muy interesante la cuestión que tú me planteas. ¿Qué pasó? Durante el periodo de la dictadura, yo fui creciendo hacia la parte humanística, mientras que mis compañeros de la universidad seguían juntos y seguían cientificistas. Yo fui cientificista sin darme cuenta. Yo trabajaba para la ciencia, para mejorar la ciencia, ¿sabes? Y después me fui dando cuenta de que no era el camino ese. Yo tenía que trabajar para una ciencia general, para todos, no para los que estén al alcance de un odontopediatra. Porque los millones y millones y millones de pueblos de 1.000, 2.000 habitantes que hay en Brasil, Argentina, Perú, México, África, no están al alcance de la ciencia pura, de la ciencia que dicen que es. Okay. Tú hablas mucho de las ciencias humanísticas. ¿Qué es para tú las ciencias humanísticas? La ciencia para las personas comunes. Cualquier, hay la posibilidad de haber una odontología humanística o una ciencia odontológica humanística, ¿sí? Sabes que no? Está pasando un tren. Yo estoy al lado de las vías y no te escuché muy bien. Repíteme. Bueno, entonces, si toda la ciencia humanística sería aquella que se preocupa con los hombres, la odontología todavía no es una ciencia humanística, en tu percepción. ¿Sabes una cosa, Tonina? Yo me pregunto a veces, las organizaciones en defensa de los derechos humanos, las organizaciones que están en defensa de los niños, ¿no se dieron cuenta que hay una ciencia odontopediátrica que puede ser menos agresiva y que puede ser menos dañina para los niños? Que hay una ciencia que, por ser mejor técnica, está atacando a los niños. ¿Y quién los defiende a los niños de la odontología? ¿Quién los defiende a los niños de las agresiones que están produciendo la ciencia odontopediátrica, pudiendo ser mucho más benévola con ellos, que están en un proceso de crecimiento, en concordancia con una menor técnica? No digo exquisita porque para ustedes exquisita la palabra es distinta a la nuestra, el entendimiento. En donde muchísimas veces están agrediendo al niño para querer salvar con una técnica extrahumana algo que la biología está solucionando humanísticamente.
silenciosamente, porque la biología sabe muy bien hasta cuándo va a estar defendiendo una estructura humana, llámese una muela o llámese algún otro, hasta cuándo y cuándo va a eliminarla, sabiendo que tiene elementos coherentes para eliminarlos, porque ya salieron con la convicción de que, miren, ustedes nacen, se reproducen, se utilizan y después lo vamos a sacar, ¿eh? Mira que yo lo saco. Precisamente le voy a decir, a vos, incisivo inferior, te voy a sacar a los 5 años. Y a vos, segundo molar de leche, mira, te voy a dejar un poco más en la boca, pero te voy a sacar a los 10 años si sos mujer. Si sos hombre, más, porque los hombres son más lerdos, entonces te voy a sacar, te voy a sacar a los 12 años. Son mandatos biológicos. Y ese mandato biológico es un mandato humanístico. ¿Entienden? O es sumamente fácil o es sumamente difícil entender esto. Que la biología es humanística y la ciencia no es humanística. Bueno, bueno, creo que podríamos hacer, espera, pienso que poderíamos terminar ahora esta fase y hacemos un otro encuentro, ¿puede ser? Sobre la odontología comunitaria. Bueno, podríamos dividir en dos para no quedar muy grande. Ahora, me hable por qué no volviste a la universidad. Bueno, hubo la dictadura, entonces los profesores se dispersaron, algunos volvieron. ¿Cómo fue el proceso? Cuénteme. Bueno, ahí está. En ese periodo, yo me aislé de los compañeros míos de la facultad y ellos se agruparon y siguieron trabajando en la Asociación Odontológica Argentina y la Asociación Argentina de Odontología para Niños, y siguieron trabajando con sus técnicas, con la ciencia y con la cosa de María Inés Egoscue arriba de la cabeza, en donde había que hacer de la odontopediatría la mejor odontopediatría y que sea una verdadera ciencia de la odontopediatría. Y yo en ese periodo fue cuando empecé a recolectar datos de la fracasuística de esas técnicas que enseñábamos como perfectas. Y entonces resulta que me fui alejando de mis compañeros. Me fui alejando tanto que pasaron a ser mis enemigos científicos. Porque yo era el que ensuciaba la odontología. ¿Sabes? Mis compañeros pasaron a ser mis peores enemigos. Pero yo seguí firme. ¿Sabes por qué? Por aquella paliza que me dio mi papá. La verdad. Y yo con la documentación, con las fotografías y un negatoscopio en donde ponía 220 diapositivas y analizaba las fracasuísticas y las fracasuísticas y las fracasuísticas de los trabajos brillantes que yo hacía con mis exquisitas manos, no era popular. No era una ciencia popular. Y ahí entonces tuve que empezar con una búsqueda. ¿Y entonces qué? ¿Sabes? ¿Y entonces qué? Y no sé si fue lindo o fue feo luchar
y no saber para dónde, y no saber con qué. Entonces, si esto no es bueno para un niño, ¿qué es bueno para un niño? Y años y años y años, por suerte, la cantidad de diapositivas fue siendo de 200.000, 300.000, y creo que cuando estaba por las 400.000 diapositivas, que no era una fotografía como ahora que vos con el celular haces pli, 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 pli. Después mirá, esta la dejo, esta la borro, me quedo con una. No, porque había que revelarlas, había que enmarcarlas, había que guardarlas en lugares que no sean húmedos. Y aparte cuando yo me iba, por ejemplo, al África a trabajar y tomaban la foto, yo recién la veía 4 o 5 meses después. Y si esa foto no estaba bien, chao, ya está, se fue. ¿Sabes? La otra cosa importante y seria que tenía mi investigación era que yo no iba a fotografiar los casos espectaculares, como hacen muchos, que los casos espectaculares. No, yo fotografiaba los casos simples, los de todos los días. Y otro beneficio que tenía mi investigación era que yo tenía que fotografiar todo. Todo quiere decir todo. O sea, pasa el primer paciente, plim, 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 y siempre una foto de él o de la familia. No solamente foto de la boca. Era foto de la boca, foto de la gente, cuando subía, cuando entraba, cuando se sentaba, cuando abría la boca, cuando, ¿sabes? Entonces yo tengo más fotos de gente que de muelas. Muy bien. Estos compañeros de la universidad se jubilaron la mayoría, yo creo, hoy día, ¿no? ¿Hubo algún retorno de alguno, alguna perspectiva más de reflexión sobre esta práctica o todavía ellos se mantienen con esa ciencia? ¿Qué piensas tú? Mira, te cuento. Cuando yo tenía que dar un curso en Colombia, en la ciudad de Armenia, todo preparado, yo ya tenía mis valijas hechas, todo listo, la diapositiva preparada, llamaban, mira, no, se va a suspender el curso. ¿Qué pasaba? ¿Sabes qué? Una de las personas, por supuesto no te la voy a nombrar, una de las personas que más me odiaban, llamaba por teléfono y decía, ojo, miren que ese que va a ir es maleducado, es una anticiencia, es un sucio, un qué sé yo, y, no sé, de todo. Entonces, agarraban y llamaban y decían, bueno, no, que no venga. En la Universidad Complutense de Madrid, Sí. cuando yo llego, que estuve más de un mes preparando todo el material y voy y llego allá, tenía 5 alumnos. 5 en todo un anfiteatro tremendo de la Universidad Complutense de Madrid. Esta persona la había llamado a la directora de la cátedra de preventiva y al director de la cátedra de niños para decirle, miren, no vayan porque les va a trabajar la cabeza a los alumnos, se los va a poner en contra de ustedes, porque... ¿sabes? Ahora, hace 4 años, 3 o 4 años, estábamos en un congreso en la ciudad de Rosario y una de esas personas, estábamos
desayunando. Estábamos haciendo la fila para servirnos la comida. Y una de esas personas viene y me dice, sin saludar ni nada, hola, Hugo, mira, nosotros eran todo ese grupo que estaba en contra mío, que eran mis amigos antes. Dice, Hugo, nosotros siempre te estuvimos echando y criticando y no reconociendo. Y todo eso, en este momento, somos conscientes que vos sos el que está más cerca de la verdad. Buenos días, se dio media vuelta y se fue. Así, vomitó toda la historia. Vos sos el que más cerca está de la verdad. ¿Sabes? No sé nada de los discípulos que han hecho y quién está, nada de eso. Lo único que yo sé es que me odian, pero me respetan. Hugo, entonces, Hugo, ¿hubo una otra influencia en tu caminada de tu percepción, además de la influencia del Simon Katz, de la odontología preventiva en acción, o hubo otra persona, otro profesor que fue importante o no en este periodo, que hubo una influencia en tu forma de pensar? Porque lo que tú hiciste con las fotografías es un poco de la antropología, ¿no? De la antropología fotográfica. Y el uso de la fotografía como una herramienta científica antropológica. No sé si tú sabes, pero hay muchos cientistas sociales que utilizan la fotografía de esta manera. Pienso que tú fuiste el primero que utilizó la odontología en esa perspectiva, ¿no? Sin saber qué era. O sea, yo pienso que quizás no sabía del uso de la herramienta tan fuerte como empezaste a utilizar. Hable un poco de la reflexión de la fotografía en la ciencia humanística, cómo piensa el uso de la fotografía. Mira, antes que nada, quiero valorizar que hubo muy poca gente que me comprendió. Uno de ellos fue Isao Miyake y la otra fue Celina Cicuarrocha. Y esas dos personas fueron muy influyentes para que yo siga con mis convicciones. A pesar de que Miyake Isao era muy tecnócrata, ¿no? O sea, muy defensor como María Inés Egoscue, muy cientificista. A pesar de eso, él me apoyaba y valorizaba todo mi trabajo, ¿sabes? Y mis investigaciones. ¿Cuál fue la otra pregunta que me hacías? Sobre la fotografía, la reflexión del uso de la fotografía. Mira, hace 1 o 2 meses, un discípulo mío de la Patagonia me pidió si yo le podía mandar unas secuencias de fotografías de pacientes que yo tengo. Yo tengo pacientes que los estoy fotografiando desde los 7 años hasta los 43 años. ¿Sabes? O sea, hay pacientes que yo todavía no he visto, no los he visto así bien, con 500 diapositivas. Un paciente con 500 fotos. Y este discípulo mío me dijo si yo le podía mandar. Y yo se las mandé unas cuantas series, ¿sabes? Pero yo, ese señor que aparece en la fotografía, yo sé que es el portero de una escuela que
que tiene una esposa, y la otra foto aparece otra mujer, la esposa, que es la cocinera de la escuela, que los dos tienen sueldos, y como tienen los dos sueldos y no gastan nada, pueden ir a atenderse con el dentista a otro pueblo, en donde lo atiende un dentista de pueblo y que se la llevan a la chica y ahí aparece una fotografía de una nena con la cara así tapada, ¿no? Torturada por el dentista. Pero a la fotografía, la importancia que tiene es el recuerdo de la persona que lo conoce. Una fotografía aislada no sirve para nada. Una fotografía así, sin ningún contexto, no es humanística. Y esa fotografía en la persona que la tomó y la persona que la está siguiendo y que es importante porque esa persona la fotografió. Si no hubiera sido importante, no la hubiera fotografiado. Entonces, esa fotografía toma una dimensión especial muy buena, ¿sabes? Y si vos tú tienes un negatoscopio acá con 200 fotos de esa persona y vas viendo la evolución, y entonces encuentras acá un fracaso, acá un éxito, entonces vamos a unir vamos a sacar este fracaso, no vamos a hacer más esto, y esto tampoco, y esto tampoco, pero vamos a hacer esto, y esto, y esto, entonces esa fotografía no es una fotografía aislada, no es un cuadro de Van Gogh, ¿sabes? No es el Guernica de Picasso, no es ¿sabes? No. Esas cosas sí son historias, pero lo nuestro son historias personales. Si yo te doy a vos una secuencia de fotografías de un paciente mío, no sirven para nada. Como no le sirvieron para nada a ese profesor que usó mi material sin conocer al paciente. Entonces, Entonces, poderíamos decir que la ciencia solo se hace en primera persona. ¿No ¿cómo, sería cómo? posible? La ciencia solo se hace en primera persona. No es posible universalizar para otras personas. O sea, porque el problema es, todos los dentistas tendrían que hacer fotografías para hacer su propia ciencia. No, 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 no. No, no, no. No, no pienso eso. Yo ya te conté, a mí me dio más para toda mi carrera esa conferencia sobre el flúor que no aprendí nada y fui uno de los que más defendió el flúor durante toda la vida. Pero ¿qué me dejó ese señor? No me dejó fotografía, no me dejó cuadros, no me dejó nada, yo me olvidé de todo. Fue la cosa de fondo la que se te mete adentro, ¿entiendes? Adentro de tu cuerpo, de tu alma, de tu corazón, se meten cosas, como dijo el principito, no se pueden ver, ¿sabes? Y entonces, verdades, verdades, verdades. Y después no puedes salir. Tú ya te vas subiendo a un tren que tiene lleno de vagones de verdades y una vez que te metiste adentro no te puedes bajar. Y es un proceso evolutivo. Es un proceso evolutivo que muchas veces no se pueden explicar con palabras. Para llegar a un momento como el mío, en decir, la ciencia está equivocada. Los niños necesitan otro tipo de ciencia.
que no son ciencias infantiles. Y no son ciencias infantiles, tampoco son ciencias de, ay, mira qué lindo, qué es la odontología, ay, mira, y el dibujito, y el disfrazarse, y el disfrazar los equipos, y el de, no, los chicos saben bien la verdad, la conocen a fondo, conocen bien la verdad y conocen bien la mentira. Y conocen bien la bondad y conocen bien la agresión. Yo siempre le digo a mis discípulos, a mis alumnos, muéstrense como son. Muéstrense como son. No actúen de dentistas que quieren a los niños. Si ustedes los quieren a los niños, actúen como son. Muéstrense como son. Y muestren, fíjate la diferencia que había, que yo tenía, cuando tenía que motivar a un niño, introducirlo a la odontología, hacer las presentaciones básicas, hacer toda la primera sesión, la segunda y la tercera, pero sabiendo que en la cuarta, ¡fua! En la cuarta venía la anestesia, y en la cuarta venía la turbina, y en la cuarta venía a lo que es ahora, diferente, es que yo, la primera sesión, la segunda, la tercera, y la cuarta, y la quinta, y la sexta, ninguna es agresiva. Entonces no tengo el sentimiento de culpa de decir, bueno, le estoy mintiendo, pues ya después lo agarro. Que precisamente una de las defensas más grandes que tienen los animales del planeta, que seguramente no tuvieron los dinosaurios, por eso nos cagaron matando, es el miedo. Si una perdiz no tiene miedo, si una liebre no tiene miedo, ¿sabes? No existirían más. Hace muchos años no existirían más ni las perdices ni las liebres. Entonces, una condición biológica de defensa de los seres humanos es el miedo. Y entonces, por eso es que, junto que con el dolor, si no existiera el dolor, también estaríamos todos destruidos. Hay que defender al dolor y hay que defender al miedo. ¿Sabes? Entonces, muéstrate cómo sos. Y si te mostrás y no sirve, dedícate a otra cosa, pero no a la odontopediatría. En la odontopediatría tenés que tener afinidad con los niños. Tenés que tener un don, como diría la tía. Un don para estar en odontopediatría. No podés elegir odontopediatría porque sos mujer o porque fuiste maestra jardinera o porque no sé qué. Tenés que tener un don. Así también hay que tener un don para hacer trabajos en comunidad, ¿no, Hugo? Para trabajar con los pueblos, el trabajo comunitario exige también una formación humanística y una formación como un don, así como es trabajar con los niños. Entonces, Hugo, vamos a terminar hoy día nuestra conversa, que fue muy rica y aprendemos mucho. Eso será un diálogo de alto nivel que tuvimos nosotros y vamos a hacer una segunda charla sobre los trabajos comunitarios, que tienen una Me encantó. muy distinta de la práctica clínica de la odontopediatría que conocemos. Tenemos los principios que son muy cercanos, pero la estrategia, la forma de mirar es distinta. Entonces, así nos despedimos con mucho amor. Muchas gracias por la camisa, que yo sé que tú la elegiste
por el amor que tiene a Bahía, y tú sabes que a ti te amamos mucho. Y me quedé muy impresionado hoy día en saber un poco de las principales influencias que tuviste en tu vida profesional, que son desde el Simon Katz y los demás, que me parece que son muy importantes para comprender tu pensamiento, ¿no? Tu proceso histórico. Y al final no Para me mí hablas. fue muy importante conocerte, Sonia. Fue muy importante conocerte. Y bueno, esta me la regalaste tú. Sí, Así que, bueno, me despido entonces hasta esta noche, como todas las hasta noches que te recuerdo. está bueno. Entonces la próxima semana a la misma hora nos encontramos. Bien, un Ah, abrazo. bueno, sí. Un abrazo, voy a iniciar la grabación y continuamos. Mirá, vení.